Hay mucha gente debatiendo ahora en redes sociales las declaraciones que realizó la periodista cubana Arlene Rodríguez de Ribet en una entrevista con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, para un programa que él tiene en la cadena estatal rusa Russia Today. En esa entrevista que se realizó ya hace un tiempo, en noviembre de 2025, pero que ahora es que se ha viralizado, Arlene Rodríguez dijo que, entre muchas otras cosas, que los apagones no eran algo tan terrible, no lo dijo, lo sugirió, trivializó el tema de los apagones, porque Martí había escrito en el siglo XIX cosas maravillosas, había escrito como los dioses y lo había hecho sin electricidad. Primero hay que aclarar que no es lo mismo electricidad que iluminación, que luz eléctrica, porque la electricidad es un fenómeno natural, está en los rayos, está en la estática, y la iluminación eléctrica es un invento, es un descubrimiento que existe sobre todo a partir de que Thomas Edison patenta la bombilla incandescente. Eso ocurre en 1879. Entonces, por supuesto que Arlene Rodríguez de Ribet cometió un error al decir que José Martí no había conocido la luz eléctrica, había vivido sin luz eléctrica, porque además en las obras de Martí, incluso en obras tan elementales como la Edad de Oro, hay múltiples menciones a la luz eléctrica, a este maravilloso descubrimiento, invento, ingenio de la humanidad. Está en el texto de Historia de la cuchara y el tenedor. No sé si es el tenedor y la cuchara o la cuchara y el tenedor. Está en el texto también de la exposición de París, por supuesto. Está en el texto que abre los 4 números de la Edad de Oro, que abre el primer número de la Edad de Oro que presenta la revista cuando se lanza en 1889, en el verano de 1889, y que dice que él va a hablar en la revista, entre tantas cosas, sobre la luz eléctrica. Entonces, en el cuarto y último número, la revista lamentablemente no sigue saliendo, tenía una frecuencia mensual. Martí anuncia que él quería sacar en el próximo, en ese hipotético quinto número, un trabajo, un artículo sobre la luz eléctrica, pero que no pudo porque no ocupo y por cuestiones editoriales. Al final se decidió sacar uno que hablaba sobre la caza de un elefante. Pero está en toda su obra, está en Crónicas en Nueva York, en la crónica sobre el puente de Brooklyn, creo que es una de las que se ha estado citando, si no recuerdo mal. Hay muchas menciones porque obviamente era algo que formaba parte de ese momento de modernidad, de industrialización, de transformación que él estaba viviendo, y porque además Martí vivió muchísimo tiempo en Nueva York, y no solo por eso, sino porque fue una persona muy informada siempre, muy atenta a todo lo que estaba pasando en el mundo, en todas las disciplinas, no solamente en el plano artístico y literario, sino también en las ciencias y por supuesto en la política, porque fue un gran político. Entonces, a Arlene Rodríguez le ha caído encima de todo, le han hecho muchísimos memes, es un error imperdonable porque se trata de una periodista con muchísimos años de experiencia y además de una persona que tiene el Premio Nacional de Periodismo José Martí. Además de eso, lo grave no es ni siquiera el error. Pudo haber tenido un desliz, no sé, la memoria le falló, vamos a decir eso, que sacó mal sus cuentas, pero lo que más molestó de esa frase, creo yo, es la ligereza con que habla del tema de los apagones. Porque obviamente el mundo de 2025 es un mundo que ya está organizado de una manera tal en que la luz eléctrica, la electricidad, supone un punto importante de la vida. Para que las cosas funcionen, para que la vida marche, tiene que haber electricidad. Y si no hay electricidad, eso es como un motor, se para absolutamente todo. Funcionan con electricidad muchos vehículos, trenes, funcionan con electricidad las computadoras, los sistemas bancarios. Entonces, el mundo de hoy no es el mismo mundo de José Martí, o no es el mismo mundo anterior a la bombilla incandescente de Edison. Disculpen, porque ese mundo anterior a la bombilla incandescente era un mundo que no estaba estructurado en función de la electricidad. Era un mundo que tenía una infraestructura
adecuada a las capacidades, a las posibilidades que había en esa época. Es como que ahora pretendamos en el Expressway aquí en Miami andar con carretones de caballo. Es impensable. Es impensable. Disculpen que me atoré. Y si ocurre, eso se vuelve una noticia, un escándalo, porque además obviamente está ilegal, pero es algo inaudito, es algo inaudito. Nadie se imagina en esa realidad un carretón con caballos. Entonces, eso es lo absurdo de la declaración. Y no solo lo absurdo, sino también lo insensible. Lo insensible, porque los apagones ahora mismo en Cuba, ¿qué impacto tienen? Tienen el impacto de que a muchas personas se les echa a perder la comida y conseguir en Cuba un pedacito de pollo, una libra de pollo, implica muchísimo. Implica un sacrificio grande en términos de dinero e implica además tiempo, porque la comida no es fácil de conseguir, a veces ni siquiera con dinero. Implica a veces grandes colas, muchísimo tiempo invertido, pero sobre todo dinero. Estamos hablando de un país que tiene un salario medio de unos 4.000 pesos, 4.500 pesos cubanos y que cada dólar ahora mismo oscila entre los 440 y los 460 pesos cubanos. Entonces, la mayoría de las familias vive con entre 8 dólares y 15 dólares. Y se imaginarán que a quien se le pierda, se le echa a perder por los apagones un pedacito de carne, eso supone una tragedia en una familia. Además que los equipos electrodomésticos se afectan por los cambios bruscos de voltaje, por ese quitipón de la corriente. Entonces, ahora mismo los apagones para los cubanos son un tema bastante delicado. Están peores que los del periodo especial. Son horribles y yo siento que incluso podría entenderse por lo que yo recibo de la gente que los está padeciendo y sobre todo de mis padres que están en Cuba, como una forma de tortura porque se vuelve desesperante. En los meses de verano además la gente no logra dormir, hay muchísimos mosquitos y no pueden luego levantarse al otro día con una noche de calor sin ventilador para ir a trabajar si no durmieron bien, si no descansaron bien. Y las historias que escuchamos de este impacto que tienen los apagones en la vida cotidiana de la gente son muy tristes. Muy triste, gente que a veces va a un lugar donde hay aire acondicionado y se queda dormida porque lleva días sin poder conciliar el sueño y sin dormir profundamente por los calores que hay durante la madrugada. Gente que vive pendiente del momentico en que le ponen electricidad. Hay zonas donde ponen electricidad 2-3 horas para en ese momento hacerlo todo. O sea, la vida de mucha gente está paralizada durante los apagones y en espera de que venga la electricidad para lavar, para cocinar, para hacer un montón de cosas, para funcionar, porque el mundo está estructurado en torno a ese avance. Y es descabellado pensar que una sociedad puede funcionar ahora mismo sin electricidad. Y ya vemos lo que está pasando en Cuba. No es necesariamente una sociedad funcional, para nada es una sociedad funcional. Y por supuesto esas declaraciones de Arlene son muy, 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 muy insensibles, o sea, como tirando a boquería que la gente no tenga electricidad. Ay, mira, si Martí fue genial en el siglo XIX sin electricidad. Bueno, hasta finales del siglo XX no existía la penicilina, pero a nadie se le ocurre hoy decir que, bueno, estábamos tan bien que no existía la penicilina. A nadie se le ocurre decir, mira lo que construyeron los egipcios y los romanos sin electricidad, sin corriente eléctrica. Vamos a tratar de construir las cosas igual sin corriente eléctrica. O sea, es algo realmente absurdo y además es insensible con lo que está viviendo el pueblo cubano. Pero más allá de eso, hay una serie de momentos en la entrevista que se concentró mucho en el tema del periodismo, porque al final ella es periodista, Premio Nacional de Periodismo José Martí, que es el galardón más importante en el país, que a mí me parecen importantes porque nos ayuda a entender las nociones del periodismo que intenta promover la propaganda y que por supuesto Rafael Correa también respalda de una manera muy cínica. De hecho, hay muchos momentos que ni siquiera la deja hablar y su rostro tiene expresiones que a mí me parece, no sé si son sus expresiones naturales, pero a mí me parecen hasta despectivas cuando está escuchando a Arlene Rodríguez. Yo sentí que incluso más allá de cualquier discrepancia con todo lo que ella dijo, que fue irrespetuoso con ella, siento que ella se sintió incómoda en varios momentos y eso a pesar de
de que ellos están alineados, ¿no? Porque no vamos a pensar aquí que Rafael Correa estaba llevando contra la pared a Arlene, estaba haciendo una entrevista. No, no, para nada. Para nada. Lo que pasa es que le quita un montón de veces la palabra y de alguna forma que la ningunea, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro tema. Yo quiero empezar por un fragmento que habla de periodismo, que ya he compartido un video breve en las redes sociales, pero quiero aprovechar para hablar un poco más aquí sobre ese fragmento. Pero como subdirectora de la mesa soy del grupo que Fidel le encargó la tarea de hacer la mesa redonda. Es una idea de Fidel. Él estaba muy preocupado porque las noticias en el mundo eran un poco 3 minutos y nadie explicaba qué había detrás. De hecho, el lema nuestro es más allá de la noticia. ¿Qué hay detrás de que pasó un golpe de Estado en tal país y ya lo dices y ya? Hay que contar qué hay detrás de eso. Y entonces, pero el principio que siempre nos dijo Fidel, ¿sabes cuál fue? Lo decía Putin en el 20 aniversario de RT como el arma estratégica. La verdad, la verdad. Fidel decía, la verdad es demoledora. Contra la verdad no hay quien pueda. Y de hecho esa fue históricamente su arma fundamental. Y nos decía, ustedes hablen lo que consideren importante de estos temas, pero si se equivocaron porque leyeron algo que no era exactamente verdad, regresen al otro día y discúlpense. La verdad es lo más importante. Y en ese periodismo me formé yo. Me formé en el periodismo de la verdad. Lo primero que es muy aberrante aquí es que ella tome a Fidel Castro, quien era en ese momento el líder principal de Cuba, presidente de Cuba cuando se funda la Mesa Redonda, secretario general del Partido Comunista de Cuba, comandante en jefe de las tropas revolucionarias, etcétera, 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 como un referente del periodismo, como una especie de gurú a seguir en el periodismo. La relación entre un periodista y el poder tiene que ser una relación de fiscalización del poder, no una relación de sumisión al poder, como la que está mostrando Arlene, como si Fidel Castro fuera su tutor, y Fidel Castro es la persona que ella, como periodista, se supone que deba fiscalizar. No la persona que ella tiene que tomar como referente sobre cómo hacer su trabajo como periodista. Entonces, esa es la primera aberración. Lo segundo es que Arlene aquí miente tremendamente y además ella sabe que está mintiendo cuando dice que está formada en un periodismo de la verdad. Ya no hablemos de que tome a Fidel Castro como un ejemplo de lo que es la defensa de la verdad, cuando ha sido un hombre que ha mentido o que mintió porque ya está muerto, que mintió descaradamente al pueblo cubano. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, que ella lo tome como referente de la verdad, ya eso te dice que de partida ahí está todo mal, ¿no? Y que además tome de referente a la persona que se supone que ella debe fiscalizar. Esto es una relación sumamente aberrante en el periodismo. Esto no es una cosa de modelos, de que Cuba es particular. No, 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 no. El periodismo tiene que fiscalizar al poder en cualquier lugar. Su relación con el poder no es de amigo, no es de tutor, no es de guía, es de fiscalización, porque eso es lo que implica que existe una sociedad, separación de poderes y que existe además balance de poderes. Y la prensa en las sociedades democráticas cumple el rol de fiscalizar los poderes. Una sociedad democrática no significa que es una sociedad donde no se abusa del poder, donde no se cometen excesos. Una sociedad democrática es una sociedad también imperfecta, pero es una sociedad donde hay una distribución de fuerzas entre distintos poderes para tratar de atajar esos abusos de poder. Para que cuando ocurra un abuso de poder, denunciarlo e ir a los tribunales, ir a las calles a protestar, ir a denunciar en los medios, en organizaciones sociales. Esas son las sociedades democráticas y es lo que no tiene Cuba, porque ellos se pasan todo el tiempo diciendo, no, porque en ningún lugar existe la democracia. La democracia no es algo perfecto.
La democracia es algo imperfecto, pero implica que cuando hay una violación, como ha pasado ahora mismo en Estados Unidos con la muerte de Alex Pretty y con también la previa muerte de René Good, que hay muchísima movilización social. Hay protestas populares, hay denuncias de organizaciones de derechos humanos, hay una cobertura profunda en los medios de comunicación diversos. Y hay también demandas judiciales, hay una batalla en el sistema judicial por tratar de, primero, descubrir qué fue lo que pasó, bien, esclarecer, investigar los hechos y segundo, acceder, o sea, lograr que las víctimas, en este caso sus familiares, que son quienes sobreviven, accedan a justicia, que se enmende la ruptura del orden. Eso es una democracia. Entonces, en una democracia, la prensa tiene ese rol. Es uno de los tantos roles para tratar de que exista un equilibrio. Y esto que dice Arlene es una aberración total. En segundo lugar, es mentira porque en Cuba no existe tal cosa como formación en un periodismo de la verdad. Yo decía también en uno de los videos que hice que si bien en la academia, es mi experiencia, no sé ahora mismo qué está pasando en las academias, tiene contacto con teóricos, con periodistas en las lecturas que son extraordinarios, que son críticos y que te ayudan a entender de qué va el periodismo. Luego, cuando una va a la práctica, entra en contradicción con las cosas que aprendió. Porque yo leí a Rodolfo Walsh, Operación Masacre, leí El Emperador de Kapuscinski, leí Noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez, leí también Quien mató a Rosendo de Rodolfo Walsh, Reportaje al pie de la horca de Julio Fusik, leí Cabeza de Turco de Günter Warraf, leí muchísimos textos que son paradigmáticos, incluso autores americanos, autores de Latinoamérica. Conocí a Martín Caparrós, las crónicas de Juan Villoro también, y a Leila Guerriero, y la verdad es que una sale de la academia con esas ganas de hacer periodismo real, ¿no? También una vez en las tesis que se hacen durante los años en la Facultad de Comunicación, que es donde está la carrera de periodismo en la Universidad de La Habana, que hay una crítica al modelo de prensa estatal partidista y que se habla de censura, que se habla de rutinas productivas, se habla de regulación de la prensa y se denuncia eso. Y se discute también en las aulas, se discute entre los estudiantes el tema de la censura. Ahora, cuando tú llegas a los medios estatales, porque al menos en mi época, no sé si habrá cambiado, ahora de hecho creo que hasta para entrar a periodismo tienes que pasar el servicio militar obligatorio, porque después de todo esto Liga Última, periodistas independientes salido de las universidades cubanas, la carrera se ha controlado muchísimo más. Entonces, en mi época era así, ahora no sé qué tanto se estudiará, qué tanto se leerá, quiénes serán parte o no de los programas de lectura, cómo se discutirá o no. Pero bueno, el caso es que en esa época tú tenías que hacer al final de cada semestre prácticas estudiantiles en distintos medios, según la asignatura de periodismo que hubieras dado, si era radio, si era televisión, si era periodismo impreso, si era agencia de información cablegráfica. Y tú ibas un mes a insertarte en un medio y trabajar dentro de esas dinámicas. Y ahí poco a poco una iba descubriendo cómo funcionaba la censura. Porque tú sabías previamente que la censura existía porque tú vivías en Cuba. Y si bien yo crecí en la Cuba de los 90, la Cuba de principios de los 2000, que es una Cuba muy desconectada, la Cuba además de Fidel Castro, que fue distinta de la Cuba de Raúl, yo sabía cuando yo miraba el noticiero nacional de la televisión que ahí no estaba mi realidad, que ahí se estaba omitiendo información. Yo no me sentía reconocida en lo que salía en el noticiero. Eso era algo que todo el mundo comentaba y que se sabía. Y no estaba tampoco la realidad en Granme, Juventud Rebelde, en Trabajadores, en ninguno de los diarios que una podía consultar, ninguna de las revistas tampoco. Entonces, ya luego cuando vas a hacer las prácticas, tú ves por dentro ese monstruo de la censura. Tú ves cuáles son las rutinas productivas, cómo se censura. Sin embargo, en mi caso, todas las historias son diferentes. Hay gente que te puede decir, yo desde el primer año estaba clara, no sé qué, y convencida que ahí no había posibilidad. Hay mucha gente, de hecho, que llega al quinto año de la carrera asqueada por completo del periodismo y que quiere al menos en mi época, estoy hablando desde mi época,
y que quiere cualquier cosa que le distancie del periodismo. Pero yo quise ir a un medio de prensa ilusionada con que quizás sí se puede cambiar algo, se puede hacer algo que valga la pena. Y bueno, primero me mandaron para Granma, porque esto, o sea, en caso de los periodistas, insisto, en mi época creo que sigue siendo así o que probablemente peor, pero tú ubicas el Comité Central. Es una carrera controlada por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba y es una funcionaria del Comité Central quien se encarga de ubicarte en un medio de comunicación. A mí me ubicaron en Granma porque supuestamente como yo quería periodismo impreso y eso era un premio por mis notas y en Granma duré yo creo que un mes y medio o 3 semanas, muy poco tiempo, empecé un 3 de septiembre y a mediados de agosto, de octubre ya yo estaba en Bohemia porque me aceptaron ahí, me dieron una carta para cambiarme y era un poco más flexible porque tenía horario abierto. Granma a mí era la época de Lázaro Barreo, a mí me desesperó aquello, esa es otra historia. Y me fui para Bohemia, que por lo menos tenía horario abierto y me permitía un poco más de flexibilidad para hacer otras cosas que me apasionaran. Pero de todas formas yo quería ver si era posible ahí escribir algo que a mí me hiciera sentir orgullosa. La vida, poco a poco, me fue demostrando que no. Y en 1 año y medio yo entré en una crisis absoluta y me convencí de que ahí no había posibilidad para el periodismo. ¿Por qué? Porque ahí, para ponerles un ejemplo, esto por supuesto sería una historia mucho más larga. Yo en el libro que recién terminé el verano pasado, hablo más profundamente de esto, pero imagínense estar en una redacción, yo estaba en la redacción internacional, yo no chocaba con la mayor censura, porque la redacción nacional es donde más se vive la censura siempre, pero imagínense tener en la redacción internacional un papel impreso con orientaciones del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que te dicen qué es lo que tú tienes que publicar, cuál es el enfoque, cuáles son los temas que hay que priorizar, etcétera, etcétera, etcétera. Que además de eso tú tengas que ir a reuniones periódicas en el Ministerio de Relaciones Exteriores para recibir orientación sobre cuál es la posición de Cuba con respecto a un tema u otro, para que los periodistas de las redacciones internacionales reproduzcan esas posiciones, como si fueran oficinas, sucursales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y luego en las coberturas de alto nivel, también el Comité Central te somete a una preparación donde te dice, puedes escribir esto, puedes no escribir esto, puedes... O sea, es horrible el control. Y encima, dentro de las redacciones, bueno, ya los propios directores de los medios son grandes censores, pero además de eso, como si no bastara, siempre hay un funcionario del Partido Comunista, el ideólogo, que es quien se encarga de filtrar la información y de aprobar qué es lo que sale o no. Yo salí de ahí, o sea, podría hablar muchísimo más sobre esas experiencias, nada más que estuve 1 año y pico. La gente que lleva más tiempo puede hablar mucho más o que estuvo más tiempo. Y yo salí de ahí frustradísima, decepcionada y sin ganas de saber absolutamente más nada del periodismo. Terminé luego mi servicio social en un centro de investigaciones y luego empecé a hacer periodismo independiente en 2015, en un contexto donde yo creía que quizás había oportunidades, nos estábamos reconciliando con los americanos, esta vez de hielo, los lineamientos, levantamiento de prohibiciones, la propiedad privada floreciendo, y de pronto una sentía en aquel ambiente, concierto de los Rolling Stones, visita a Obama a Cuba, que bueno, sí, quizás esto está cambiando, ¿no? Y en ese contexto fue que yo empecé a hacer periodismo independiente en octubre de 2015. Pero una sabe que no existe posibilidad en el ecosistema de medios estatales de hacer un periodismo comprometido con la verdad. Y Arlene lo sabe porque yo coincidí con Arlene en reuniones de ese tipo. Yo coincidí con ella y en esas reuniones, por supuesto que la prioridad siempre era lo que convenía a la agenda política del partido, no lo que correspondía a la agenda periodística de un medio. En segundo lugar, quiero compartir otro fragmento de la entrevista que a mí me parece muy curioso porque revela cuáles son las concepciones del periodismo que están detrás en Cuba y cómo se tergiversa también lo que es el periodismo. Y es verdad que hemos cometido también el pecado del aburrimiento, que en el periodismo no debe ser. Cuando hemos estado tan apegados a la verdad que ni siquiera le damos color a las cosas, el periodismo nuestro ha estado minado por ese tema, por ese punto de no embellecer las cosas, decirlas de manera tan directa y tan sin afeites, que también el periodismo necesita su cuota de entretenimiento.
y ahí, pero bueno, tampoco convertirlo en un show como se hace. De hecho, por ejemplo, la mesa redonda era muy cuestionada porque decían, bueno, ¿y por qué no hay debate en el programa de ustedes? Casi todo el mundo está de acuerdo. Y bueno, porque era un poco el concepto de dar información, dar orientación y no a ver quién lucía mejor. Porque durante mucho tiempo a veces el periodismo ha sido, sobre todo de televisión, el que luzca más agresivo, el que se luzca mejor, y puede ser que el que luzca mejor no sea el que esté diciendo la Las verdad. entrevistas no son entrevistas, son interrogatorios. ¿Te Y acuerdas? hay que torturar al entrevistado hasta que confiese lo que el entrevistador quiere escuchar. Bueno, lo primero aquí es que el problema de la prensa cubana no es que el periodismo sea aburrido, no es que le falte belleza, no es que le falten recursos narrativos. El problema principal es precisamente que no cuenta la verdad y no lo hace solamente mintiendo así con las estadísticas y demás, sino muchas veces omitiendo información, que es una manera de mentir también, dejando de cubrir temas que son sensibles para la población o cubriendo de manera sesgada muchísimos de los temas que son importantes en Cuba. Y dicen, bueno, aquí no se mintió, pero cuando tú manipulas, cuando tú omites información, cuando tú dejas de incluir perspectivas de la realidad, tú estás mintiendo. Tú estás mintiendo. Ese periodismo clasifica como mentir. Entonces, no es un problema de que es aburrido. Ojalá y fuera eso el problema, que es aburrido. El problema es que miente. El problema es que no es periodismo. El problema de la propaganda de los medios estatales es que es propaganda y no periodismo. El periodismo, cuando es periodismo, no aburre. Porque la noticia no aburre. La información no aburre, la información verídica, la información fidedigna, la información contrastada, la información con fuentes, con las fuentes que va. No aburre. Que es lo que aburre la propaganda. Que es un batido de tuercas. Eso es lo que aburre. Por eso es aburrido y va a ser siempre aburrido. Aunque le pongas 1000 flores, mariposa, purpurina, no hay quien se lo baje. Eso es un batido de mandarria. La propaganda, ni por mucho adorno que tú le pongas, la gente se la baja. La gente se la baja y todavía ellos hoy están diciendo, año 2025, que no, que hay que hacerlo entretenido. El problema es que no es entretenida la propaganda. La propaganda nunca va a ser entretenida. Ese es el problema, que la propaganda nunca va a ser entretenida porque es propaganda. ¿Entiendes? Puede haber muy buena propaganda, quizás ejemplos de propaganda. Yo no voy a absolutizar, pero el problema es cuando el periodismo pretende, o sea, cuando el periodismo es propaganda exclusivamente y cuando no es periodismo, porque la propaganda política tiene su espacio. En las campañas electorales se hace propaganda política y hay muchos ejemplos muy buenos de propaganda política. Ahora, un medio que hace propaganda política constantemente en el 95% de sus trabajos o en el 100% de sus trabajos. Quizás tú puedes ver alguna excepción de un buen trabajo y no sé qué, pero son excepciones, no son la norma. Entonces, cuando eso pasa en un medio, eso es una deformación tremenda, eso es una aberración. No puede ser entretenido porque no es su función. No es función de los medios producir propaganda. Y la otra distorsión a estas interpretaciones de Arlene Rodríguez es que el debate es espectáculo y que la discrepancia es una cuestión de vanidad, de quién luce mejor y que lo deseable es un programa donde todo el mundo esté de acuerdo, porque la discrepancia es sinónimo de sensacionalismo y es sinónimo de vanidad. O sea, no hay cosa más falsa que eso. No hay cosa más falsa que eso. La discrepancia es lo que permite llegar al conocimiento, llegar a la verdad. Uno encuentra la verdad en la multiplicidad de opiniones, en la multiplicidad de perspectivas, en el debate. Ahí es donde se llega al conocimiento, donde se alcanza una verdad lo más justa posible. No en un discurso que es como un coro de voces y todo el mundo está de acuerdo con todo el mundo, porque además eso es falso, la mayor parte del tiempo esos son simulacros, esos son poses, porque es imposible que todos los seres humanos estén de acuerdo. Es imposible. Lo que pasa con el programa de la Mesa Redonda es que ellos tienen un guión, ellos tienen un discurso del cual no pueden salirse.
del cual no pueden salirse. Y parece de pronto, por supuesto, están variando lo que dicen, pero hay una línea ahí esencial que es común y que no se toca y no se mueve. No se mueve. Entonces, tiene que ser aburrido. Por supuesto que tiene que ser aburrido, porque lo que también hace interesante, entretenido, un programa de televisión es el debate. Es ver las diferencias, la diversidad. No hay problemas con el debate y pensar que el debate y la discrepancia es un problema. Es lo que nos dice todo lo que está mal con ese régimen. Pensar que el debate es un problema. Es un problema, eso es una aberración total, total. Yo les recomiendo que vean la entrevista de principio a fin. Bueno, si tienen estómago, porque dura casi 1 hora y hay que tener fuerzas para digerir todo eso. Yo lo hice por un interés periodístico y para también hacer los videos que he hecho al respecto y debatir, aprovechar para dejar aquí estas ideas para que la gente las tome como quiera, reaccione, discrepe con ellas, pero realmente no, eso no, o sea, la mayoría de la gente no lo va a ver, no lo va a ver porque es un programa muy, muy manipulador, muy insultante y muy falso. Pero les dejo la sugerencia y muchas gracias a quienes llegaron hasta el final del video.